La saga de los Nobel es la historia de los grandes descubrimientos e ideas del siglo XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming, así como Camus, Hemingway, Luther King y el Dr. Schweitzer han entrado ya en la leyenda. El premio Nobel ha adquirido tal prestigio que los galardonados se han convertido en sinónimo de excelencia mundial. En el seno de la misma familia, Pierre y Marie Curie, Irène y Frédéric Joliot Curie han recibido todos el premio Nobel. Sus descubrimientos en el campo de la radioactividad han permitido comprender la estructura de la materia. La tribu Curie. Varsovia, 7 de noviembre de 1867. María Sklodowska viene al mundo en el barrio antiguo de la ciudad. Polonia se encuentra entonces bajo la dominación rusa. Sus padres son unos modestos profesores. Pertenecen a la intelectualidad patriota que lucha por la independencia de su país. Para su padre, el trabajo y la educación son las claves de la libertad. Transmitirá a sus hijos los valores del conocimiento sin distinción entre hijos e hijas. Cuando su madre fallece víctima de la tuberculosis, Marie tiene 4 años. Inconsolable, perderá su fe en Dios. Más tarde la ciencia ocupará el lugar de la religión en su vida. ¿Pero qué puede hacer una joven brillante y pobre en la Polonia ocupada? La universidad está prohibida a las mujeres. A Marie se le ocurre entonces hacer un trato con su hermana Bronia, 2 años mayor que ella. Marie trabajará como preceptora para financiar los estudios de Bronia en París, luego se reunirá con ella y Bronia le ayudará a completar los suyos. Mientras tanto, milita por la independencia de Polonia. Se dedica a enseñar en una universidad clandestina que forma a los jóvenes en el campo científico, pero también en la historia y la cultura de su país. Cuando Bronia finaliza sus estudios de medicina, Marie tiene 24 años. Puede finalmente acudir a reunirse con ella en París y cumplir su sueño más preciado, estudiar física y matemáticas en la Sorbona. En aquella época, ese templo del conocimiento estaba básicamente reservado a los hombres. ¿Y es allí donde conocería a Pierre Curie? Sí, pero 3 años más tarde. Pierre es un físico de 35 años que ya ha realizado importantes descubrimientos en el campo de los cristales y el magnetismo. Entre su concepción de las cosas y la mía, a pesar de la diferencia entre nuestros países de origen, había una sorprendente similitud, atribuible sin duda a cierta analogía en el ambiente moral de las familias en la que cada uno de nosotros había crecido. El padre de Pierre, Eugène Curie, es médico, un antiguo partidario de la Comuna, republicano convencido y jardinero en sus momentos de ocio. Para evitar que la escuela ponga freno a la creatividad de sus hijos, confía su educación a profesores particulares. Bachiller a los 16 años, Pierre adquiere sus conocimientos de física gracias a un esfuerzo personal y consigue su licenciatura con gran brío. Piensa incluso permanecer soltero para dedicarse en cuerpo y alma a la física. Pero tras conocer a Marie, cambiará rápidamente de opinión. Le parece que ella es la compañera ideal que sabrá compartir su pasión. Juntos realizan largos paseos por el campo, pero cuando le pide que se case con él, Marie duda. El matrimonio la obligaría a renunciar a su familia y a la lucha contra la opresión de Polonia, pero Pierre sabrá convencerla. Sería muy hermoso pasar la vida uno al lado del otro, hipnotizados por nuestros sueños. Su sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Contraen matrimonio en 1895. Llevan una existencia frugal con el salario de profesor de Pierre. Marie prepara las oposiciones para un puesto en la enseñanza. Tienen 2 bicicletas que han recibido como regalo de bodas y dedican sus vacaciones a las excursiones bucólicas. Vivíamos muy unidos, interesándonos en común por todas las cosas, las experiencias teóricas, el trabajo de laboratorio, la preparación de las clases o los exámenes. En la época en que inician sus investigaciones comunes, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la bombilla incandescente, el micrófono, la dinamo y el avión ya existen. Septiembre de 1897. Su primera hija, Irène, viene al mundo. En cuanto se recupera del parto, Marie busca un tema para su tesis de doctorado. Nos había llamado la atención un curioso fenómeno descubierto en 1896 por Henri Becquerel. Becquerel envuelve una placa fotográfica con un papel negro y opaco, pone encima una moneda y una lámina de sal de uranio. Lo expone todo al sol durante un día. Después de revelarlo, constata que la sombra de la moneda se dibuja sobre la placa.
Una radiación ha penetrado por lo tanto en el papel negro. Unos días más tarde vuelve a colocar una moneda entre el papel negro y la sal de uranio y lo mete todo en un cajón. Cuando revela la placa, constata que el uranio ha dejado una impresión en ella, a pesar de la ausencia de exposición al sol. La moneda se distingue claramente. Por lo tanto, el uranio emite espontáneamente radiaciones. Así pues, cabía preguntarse de dónde venía la energía, muy mínima ciertamente, que se desprendía constantemente de los compuestos de uranio en forma de radiaciones. Decidí emprender un trabajo sobre este tema. ¿Pero dónde llevar a cabo sus experimentos? La estudiante no tiene laboratorio. El director de la Escuela de Física y Química donde enseña Pierre le permite utilizar un taller acristalado situado en la planta baja que sirve de almacén y sala de máquinas. En verano hace allí un calor tórrido y en invierno no cuenta apenas con calefacción alguna. En su cuaderno negro de laboratorio escribe: ¿Temperatura en el cilindro? 6 grados 25. Los 6 signos de exclamación indican que esta es también la temperatura ambiente en el cobertizo. Estamos a principios del mes de enero de 1898. Los Curie ponen a punto un dispositivo para medir las radiaciones. La instalación está compuesta por un electrómetro y una cámara de ionización. En la cámara de ionización, la plataforma superior está conectada a un electrómetro y la inferior a un acumulador. Cuando se establece una tensión eléctrica entre las dos plataformas, la corriente no pasa, puesto que el aire es aislante. La aguja del electrómetro se queda pues inmóvil. Si las dos plataformas se conectan mediante un conductor, la corriente pasa y hace que la aguja se desvíe. Marie coloca el uranio en la plataforma inferior. El movimiento de la aguja del electrómetro indica que está pasando la corriente eléctrica. Bajo la acción de las radiaciones del uranio, el aire se ha convertido en conductor. Con el cronómetro en la mano, Marie mide la velocidad de desviación de la aguja. Cuanto más rápido sea el movimiento de la aguja, más activa será la sustancia estudiada. El 20 de enero, el cuarzo piezoeléctrico concebido por Pierre acaba de completar el dispositivo, permitiendo mediciones más precisas. Marie constata entonces que el torio emite una radiación análoga a la del uranio. Constata igualmente que la pechblenda, un mineral del uranio, tiene una actividad mucho más fuerte de lo que hubiera podido creerse, teniendo en cuenta su contenido de uranio o de torio. Emite entonces la hipótesis de que la pechblenda puede contener un elemento desconocido más activo que el uranio. Profundamente interesado en este tema, Pierre Curie abandona su trabajo sobre los cristales, provisionalmente cree, y me acompaña en la investigación de la nueva sustancia. Empiezan aislando el elemento desconocido de los demás componentes de la pechblenda y midiendo su radioactividad. Descubren 2 radioelementos mucho más activos que el uranio, el polonio y el radio, mínimamente presentes en la pechblenda. Estamos a finales del año 1898. Los científicos se apasionan con esta integrante propiedad y Marie Curie le da el nombre de radioactividad. Pero todavía necesita poder extraer radio puro para convencer a los químicos de que se trata efectivamente de un nuevo elemento. La Escuela de Física y Química les presta un cobertizo abandonado para el tratamiento de los residuos de pechblenda que las minas de Bohemia han aceptado cederles a bajo precio. Una barraca de planchas con el suelo asfaltado y el techo acristalado que protege mal de la lluvia, unas cuantas mesas viejas, unas sillas desvencijadas, una vieja estufa claramente insuficiente y la pizarra que tanto le gustaba utilizar a Pierre. No había campana extractora para los gases tóxicos, por lo que debíamos dejar las ventanas abiertas, hiciera el tiempo que hiciera. Se dividen el trabajo. Marie se consagra a la preparación del radio puro, mientras que Pierre estudia las radiaciones de los productos cada vez más activos que ella va obteniendo. A veces me pasaba el día entero revolviendo una masa en ebullición con una barra de hierro casi tan alta como yo. Por la noche estaba muerta de cansancio. Era un trabajo extenuante transportar los recipientes, transvasar los líquidos y remover durante horas la materia en ebullición en un barreño de hierro colado. El radio libera un resplandor extraño, mágico. A veces por la noche los Curie regresan al laboratorio para contemplar sus preciosos productos.
Esta luz que parecía suspendida en la oscuridad nos producía siempre la misma emoción y sensación maravillosa. Pero no saben que estas sustancias son también la causa de su extremo cansancio. Pierre empieza a sufrir de dolores en las piernas. Marie tiene las puntas de los dedos quemadas, está transparente y sufre de anemia. El año 1900, la Exposición Universal celebra en París el arte y la tecnología y atrae a cerca de 50 millones de personas a la capital. La electricidad, ese fluido invisible, es la reina de la exposición, pero para los científicos que participan en el Congreso Internacional, la verdadera estrella es la radioactividad. Por primera vez, los Curie exponen el fruto de sus descubrimientos ante los científicos más ilustres del mundo entero. Marie emite la hipótesis de que estos rayos misteriosos podrían proceder del interior del átomo. Una hipótesis revolucionaria. El átomo estaba considerado en aquel entonces como la primera entidad indivisible de la materia. En 1902, Ernest Rutherford, un científico de origen neozelandés, con la colaboración de Frédéric Soddy, pondrá en evidencia la naturaleza de la radioactividad y confirmará la hipótesis de Marie. Dichos científicos descubren que los átomos radioactivos se transmutan espontáneamente al cabo de cierto tiempo en una serie de átomos distintos, liberando energía en el proceso. El uranio se convierte en torio, el torio se convierte en radio, el radio en radón, el radón en polonio y el polonio en plomo, que es estable. Es el sueño alquimista de los siglos precedentes. Incluso se podría transformar el plomo en oro, pero el coste sería demasiado elevado. La observación de los efectos de las radiaciones permitirá a Rutherford imaginar la estructura del átomo. En 1911 descubrirá que el átomo tiene un núcleo alrededor del cual gravitan los electrones. Como los planetas alrededor del Sol. Emitirá la hipótesis, verificada posteriormente, de que la radioactividad se produce efectivamente en el corazón del átomo, en su propio núcleo. Con el trabajo de los Curie y de Rutherford ha nacido un nuevo campo de investigación, la física nuclear. En Europa y en América, la emulación es muy intensa en este principio de siglo. Sin un verdadero laboratorio y con medios tan escasos, Marie tardará 4 años en obtener radio puro y poder definir su peso atómico. El 28 de marzo de 1902 escribe en su cuaderno negro: radio igual a 225,3. La radioactividad del radio es 1,5 millones de veces mayor que la del uranio. Pierre experimenta sus efectos fisiológicos en carne propia, irradiando uno de sus brazos. La piel resulta quemada, pero se regenera. Avisa entonces a los médicos del Hospital de San Luis, que prueban los efectos del radio en las células cancerosas. Las destruye. Cuando la epidermis se regenera, está sana. Es el principio de una terapia, la curiterapia. Ciertos industriales pretenden explotar el radio, pero los Curie se niegan a patentarlo al considerar que los descubrimientos fundamentales deben pertenecer a todos. Una actitud que muchos de sus amigos califican de poco realista, ya que el gramo de radio iba a costar entre 150 y 175 millones de pesetas en 1920. Y cuando le ofrecen la Legión de Honor, Pierre Curie rechaza esta distinción. Le ruego que transmita mi agradecimiento al señor ministro y le informe de que no siento en absoluto la necesidad de una condecoración, pero que sí necesito urgentemente disponer de un laboratorio. En 1903, Pierre y Marie Curie reciben el premio Nobel con Henri Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad y las radiaciones. Pierre ha tenido que insistir ante el comité de selección para que Marie pueda compartir el premio con él. Ninguna mujer había recibido todavía esta distinción. Los Curie se convierten en una pareja emblemática universalmente reconocida. El mismo año, Marie defiende su tesis doctoral en la Sorbona. Una institución eminentemente masculina. No debemos olvidar que en aquella época Octave Mirbeau escribía: La mujer no es un cerebro, es un sexo, y eso es algo mucho más hermoso. Marie obtiene el título de doctor en ciencias físicas con las felicitaciones del jurado. Pierre, por su parte, entra en la Academia de Ciencias. Se convierte en profesor de la Sorbona en 1904. En el mismo año tendrán otra hija a la que le pondrán el nombre de Eva. A diferencia de su hermana Irene, Eva no se apasionará por la ciencia, sino que se convertirá en pianista y escritora. En aquella época, la radioactividad empieza a afectar la energía vital de los Curie. Algunos de sus colaboradores ya están enfermos de leucemia. Pero Pierre y Marie todavía dudan en admitir los peligros del radio.
En mayo de 1906, Pierre Curie resbala en la calzada mojada y muere bajo las ruedas de un carro tirado por caballos. Marie tiene 38 años. El impacto es brutal. ¿Cuántas veces me habías dicho que si ya no me tuvieras no serías más que un cuerpo sin alma? ¿Y yo? ¿Dónde encontraré yo un alma cuando la mía se ha ido contigo? Marie se viste con un traje de algodón negro. Durante un tiempo abandona su largo guardapolvo de laboratorio. Menos de un año después del drama, sin embargo, volverá a encontrarse con los recursos necesarios para sustituir a Pierre en las clases de física general que impartía en la Sorbona. Recibirá el Nobel por segunda vez en 1911, pero en esta ocasión el premio de química y sin tenerlo que compartir, por haber aislado el radio y determinado su peso atómico. 1914. Se declara la guerra. Un problema preocupa a los médicos. Solamente los grandes hospitales están equipados con aparatos de rayos X, pero en el frente son muy necesarios para localizar las balas y los fragmentos de obuses en el cuerpo de los heridos. Marie encontrará la solución. Creará una flotilla de vehículos provistos de aparatos de rayos X. También utiliza el radón, el gas emitido espontáneamente por el radio para cicatrizar las heridas. Su hija Irene, que entonces ha cumplido 17 años, se convierte en su asistente. La veintena de coches que consiguen juntar realizarán varios millones de radiografías. Los soldados franceses bautizarán entonces cariñosamente a estos maravillosos coches con el nombre de pequeñas Curies. Entre Irene y Marie se establece una complicidad especial. Ya no son madre e hija, sino verdaderas colegas consagradas a su trabajo. El 11 de noviembre, el Cañón de los Inválidos anuncia por fin el armisticio. El final de la Primera Guerra Mundial marca también el principio de la fabricación industrial del radio para el tratamiento del cáncer y otras aplicaciones. Mientras los médicos lo convierten en su herramienta preferida para curar el cáncer, los charlatanes le atribuyen muchas otras virtudes. Lociones y cremas de belleza radiantes hacen furor, hasta el día en que el remedio milagroso revelará sus peligros. Instituto del Radio de la Universidad de París y Fundación Curie. A partir de 1918, Marie se consagra al funcionamiento del Instituto del Radio, el cual permitirá a los jóvenes investigadores de todos los países consagrarse al estudio de la radioactividad. Tiene 51 años y dispone por fin de un gran laboratorio. En 1920, Irene se licencia en matemáticas, física y química, y su madre, cuyos cursos ha seguido en la Sorbona, la contrata como auxiliar en el Instituto del Radio. Cuando Irene obtiene su doctorado en 1925, Marie organiza una fiesta en el laboratorio. Se toma el té en frascos de laboratorio y las pipetas sirven de cucharillas. En 1924, un joven diplomado de la Escuela de Física y Química, Frédéric Joliot, ha sido contratado como auxiliar en el Instituto del Radio. Es un hombre alegre y apasionado. Irene, 3 años mayor que él, le guía en la adquisición de las técnicas necesarias. Tienen la misma paciencia, la misma tenacidad en el trabajo. También comparten el respeto por las grandes luchas a favor de la libertad y la justicia social. Nuestros caracteres eran distintos, pero se complementaban. Las buenas asociaciones, tanto en el trabajo como en la vida, no están formadas por caracteres idénticos, sino complementarios. Igual que Pierre y Marie Curie, formarán una pareja unida por la ciencia y también tendrán 2 hijos. Sus investigaciones comunes les conducen a participar en el descubrimiento de los neutrones, que con los protones constituyen el núcleo de los átomos. En enero de 1934 harán un descubrimiento de importancia excepcional. Al utilizar un contador Geiger, se dan cuenta de que los rayos alfa producen electrones positivos o positrones cuando chocan con una hoja de aluminio. Estos positrones siguen emitiéndose incluso cuando se interrumpe el bombardeo con rayos alfa. Deducen entonces que el aluminio se ha transmutado artificialmente en un fósforo radioactivo desconocido en la naturaleza. Al enterarse de la noticia, Marie se precipita al laboratorio. Sostiene el radioelemento artificial con sus dedos quemados ante el contador Geiger. Irene y Frédéric Joliot-Curie reciben el premio Nobel en 1935 por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Hoy en día se producen artificialmente más de 2.500 elementos radioactivos, entre los cuales figura el cobalto, que sirve para la terapia del cáncer. Pero Marie, desgraciadamente, no podrá asistir a la consagración de su hija Irene.
Ha muerto en 1934 a consecuencia de una leucemia causada por una excesiva exposición a los rayos X. Tenía 67 años. Su entierro en Sceaux no contará con sacerdotes ni oraciones. Su ataúd será colocado encima del de Pierre. Su familia, llegada de Polonia, echará sobre el ataúd un puñado de tierra polaca. En 1936, Irene acepta el puesto de subsecretaria de Estado para la Investigación Científica del gobierno de Léon Blum durante 3 meses. Con ello afirma que las mujeres pueden participar en la política y adquirir el derecho al voto. En 1937 se convierte en profesora de la Facultad de Ciencias y Frédéric entra en el Colegio de Francia. En su nuevo laboratorio de química nuclear construye el primer acelerador de partículas de Europa. Irene empieza a sufrir problemas de salud. Pero los experimentos continúan. Se pregunta por qué, cuando bombardea el uranio con neutrones, encuentra lantano y bario. En diciembre de 1938, científicos alemanes y austríacos aportarán la respuesta. El núcleo de uranio se ha dividido. Bajo el efecto del bombardeo con neutrones, el núcleo contiene demasiada energía para permanecer estable. Para librarse de este exceso, se rompe en 2 liberando neutrones. Al dividirse produce lantano y bario. Varios neutrones liberados por fisión pueden provocar otras fisiones que a su vez liberarán otros neutrones y así sucesivamente. Este tipo de reacción en cadena produce grandes cantidades de energía. En abril de 1939, Frédéric Joliot-Curie anuncia la existencia de reacciones en cadena. Los medios de comunicación se apoderan de la noticia y ya se empieza a hablar de energía barata y de una bomba devastadora. Pero a partir de septiembre de 1939, temiendo que Adolfo Hitler se apodere de este descubrimiento, Joliot y su equipo dejan de publicar. El invierno siguiente, Joliot convence a Raoul Dautry, ministro de Armamento, para enviar una misión secreta a Oslo y adelantarse a los alemanes en la compra de toda la producción de agua pesada. Agua cuyo hidrógeno ha sido sustituido por deuterio y que permite controlar las reacciones en cadena. La misión tiene éxito y Noruega cede el agua pesada a los franceses. Joliot y su equipo preparan activamente el experimento que debe culminar con la primera reacción en cadena. Sin embargo, ante el avance de las tropas alemanas, Dautry decide esconder todo el stock de uranio en Marruecos y los colegas de Joliot transportan el agua pesada hasta Londres el 18 de junio de 1940. El principio de los reactores nucleares se deposita en la Academia de Ciencia, en un sobre precintado que no deberá abrirse hasta 1949. En 1942, al otro lado del Atlántico, un equipo americano realiza la primera pila atómica. Gracias a un esfuerzo de guerra inaudito, los científicos americanos conseguirán a continuación fabricar la bomba atómica, que estará lista en 1945. Joliot, que se ha quedado en Francia, se une a la resistencia. A raíz de la ejecución de algunos de sus amigos, entra en el Partido Comunista. Tras la liberación, será condecorado con la Legión de Honor y con la Cruz de Guerra, y se convertirá más tarde en director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Es miembro de la Academia de Ciencias desde 1943. Finalmente, será nombrado Alto Comisario de la Energía Atómica. El 15 de diciembre de 1948, a las 12 horas y 12 minutos, la primera pila atómica francesa, bautizada con el nombre de Zoé, empieza a funcionar. El ambiente era parecido al de una sala de partos, al lado de un ser amado. Es el primer paso hacia la producción nuclear en Francia. La explotación de la primera pila nos permitirá preparar los radioelementos artificiales necesarios para las investigaciones en biología, química, física y medicina, e incluso para las investigaciones industriales. En la actualidad, seguimos trabajando con el objetivo de construir lo antes posible una segunda pila de potencia media. Y puedo asegurarles que nuestro estado de ánimo es excelente. En 1950, bajo la presión de los americanos, Frédéric Joliot queda destituido de sus funciones de alto comisario para la energía atómica a causa de su pertenencia al Partido Comunista. Estamos en plena Guerra Fría. Frédéric e Irene consagran los últimos años de su vida al desarrollo de sus laboratorios y a la defensa de la paz. Como Marie Curie, Irene morirá de leucemia en 1956 y Frédéric Joliot de una enfermedad probablemente vinculada a las radiaciones en 1958.
Pierre y Marie Curie, Irène y Frédéric Joliot-Curie han dedicado su vida a la ciencia con una actitud desinteresada. Sus descubrimientos han revelado la existencia de un mundo infinitamente pequeño y han resultado útiles en todos los campos de la ciencia. El estudio de la transmutación de los radioelementos ha permitido establecer la edad de la Tierra en 4.500 millones de años y escribir la historia del universo, las estrellas y las galaxias. Lo infinitamente pequeño nos ha abierto así la puerta a lo infinitamente grande.